Hola, bienvenidos a una nueva cita de entrevistas sobre los principales temas de actualidad europea. Hoy contamos con la presencia de Jesús Cubero, uno de los principales expertos españoles en gestión sociosanitaria, secretario general de AESTE, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, ha sido director gerente de la Fundación Infantil Ronald McDonald y director general de la Fundación de Investigación Biomédica en los hospitales de la Princesa de Madrid y en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, también en Madrid. Con él vamos a charlar de la pandemia y de cómo la Unión Europea y las instituciones, tanto españoles como de la Unión Europea, han combatido a la crisis del coronavirus. Muchas gracias, Jesús, por participar en este ciclo de entrevistas que estamos haciendo sobre los principales temas europeos y sobre todo por tu especialidad en el ámbito sociosanitario, que evidentemente está siendo el ámbito más de primera línea en la pandemia que estamos viviendo. Empezaría por preguntarte si te parece adecuada la respuesta y gestión de la Unión Europea a la pandemia desde el punto de vista sociosanitario, como hemos dicho. Bueno, pues yo creo que la propia Unión Europea lo ha puesto de manifiesto en el informe sacado de estrategias a largo plazo en la Comisión Europea, que esta crisis sanitaria lo único que ha hecho ha sido poner de manifiesto pues ciertas carencias que había en todo el sistema, tanto de cuidados como en el sistema sanitario en la propia Unión Europea. Es decir, no teníamos estructuras preparadas ni a nivel sanitario ni a nivel social para aguantar una pandemia de esta magnitud, y por ello lo que creemos es que hay una oportunidad buena para revisar todo el sistema y para hacer una dotación tanto financiera como a nivel de formación de las necesidades que van a requerir nuestras sociedades. ¿Cuánto crees que ha pesado el hecho de que no exista una política sanitaria común? Es decir, igual que la hay agrícola o energética, es decir, en distintos ámbitos. Aquí, al no haber una política común europea, cada gobierno ha tomado las decisiones y lo único que le ha quedado a las instituciones europeas es el intento de coordinación. ¿Cuánto crees que ha pesado en que la crisis no se haya gestionado adecuadamente? Pues yo creo que ha pesado bastante, y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que es necesario que haya una coordinación para salvar vidas y para poder ofrecer un sistema de cuidados con garantías. En el caso de España, esta falta de unión se ha hecho mucho más evidente, donde no solo hemos vivido la falta de política común en toda la comunidad europea, donde cada Estado ha tomado sus propias decisiones, sino que además, en nuestro caso, pues con las distintas comunidades autónomas se ha multiplicado esa diversidad de respuestas y por tanto, pues la diversidad de datos y al final de situaciones que se ha vivido en cada comunidad. Al final, los ciudadanos deben tener los mismos derechos independientemente del código postal en el que residan, y no tiene nada que ver que haya nacido en una comunidad autónoma o en otra, o en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro distinto. Somos todos ciudadanos europeos y eso es lo que nos debe unir. ¿Cuál crees que son las principales, por decirlo de alguna manera, aprendizaje que hemos tenido en estas dos olas de la pandemia? Es decir, ¿cuál dirías tú que es lo que hemos aprendido de las dos olas y, por tanto, si estamos mejor preparados para lo que aún puede quedar en esta batalla contra la epidemia? Bueno, pues yo creo que desgraciadamente en el ámbito de las residencias y los cuidados de mayores es donde contamos ahora mismo con las plantillas de profesionales más especializados quizás en luchar contra este virus. Hemos aprendido a luchar contra el virus, hemos aprendido que es necesario contar con un sistema de test diagnósticos que nos permitan tomar decisiones de forma inminente. Hemos aprendido cuáles son las vías de contagio principales y cómo se deben evitar y cómo se debe bloquear la entrada del virus en los centros. Y sobre todo lo que se ha puesto de manifiesto para muchas autoridades y para instituciones a nivel político es la existencia de un problema que es el diseño de una política común en el cuidado de las personas mayores. Es algo que hasta ahora nos habíamos venido haciendo cargo del cuidado de las personas mayores,
no suponía un problema para la sociedad y, por tanto, era un problema latente, que no era de primer orden, y ahora se ha puesto de manifiesto que necesitamos reformar ese sistema y dotarle financieramente de una forma adecuada. Bien. Bueno, Europa ha puesto en marcha o va a poner en marcha en el año 2021 todo un plan de recuperación europeo, el Next Generation. En el ámbito de las residencias de mayores, es decir, en el ámbito de los mayores, ¿qué tipo de proyectos, dónde crees que estarán las prioridades, dónde deben estar las prioridades para que esa inversión barra gasto se lleve a cabo de la mejor manera posible? Yo creo que lo primero que debemos hacer es una revisión 360 grados del sistema de cuidados que tenemos actualmente. Es decir, en el caso español contamos con una ley de atención a la dependencia que tiene ya 15 años, que está infradotada financieramente, que está descompensada entre la dotación del Gobierno español y de las comunidades autónomas, y lo que necesitamos es actualizar en estos 15 años aquellas previsiones y aquella atención que se planeaba a las necesidades reales y futuras de la población mayor. La población en Europa ha cambiado mucho, tenemos una población más envejecida y que va a vivir más años, pero en su última etapa en unas condiciones de vida peores, una población mucho más vulnerable. Lo que debemos hacer es un estudio para ver cómo queremos abordar estos últimos años de vida de las personas mayores, ver cuáles son las necesidades que vamos a requerir, porque eso implica también un problema de recursos humanos en cuanto a formación de esos recursos humanos especializados y, por último, analizar la situación financiera para poder ofrecer ese sistema de cuidados. Personalmente, creo que el lugar donde están mejor las personas mayores y donde deben pasar sus últimos años de vida es en el propio domicilio y debemos potenciar toda la atención domiciliaria para esas personas mayores y que simplemente las residencias queden para una etapa donde ya no podamos vivir en nuestro domicilio y donde sea una etapa intermedia de cuidados intermedios entre el propio domicilio y el hospital. Creo que ese debe ser el futuro, pero toca, como Comunidad Europea, diseñar entre todos los países esa política común y ver cuál es el sistema de inversión que ello requiere. Una última cuestión. Desde tu atalaya de la plataforma que supone la Asociación Nacional, ¿crees que el sector está preparado? Es un sector público-privado porque hay residencias públicas y residencias privadas. ¿Crees que está debidamente preparado para esto último que hemos dicho, es decir, acometer una reforma en profundidad con proyectos además innovadores respecto a la asistencia a los mayores? Yo creo que debemos hacerlo. Creo que lo que ha faltado en España nos ha faltado ese liderazgo, que alguien coja la bandera, nunca es tarde y se puede hacer, y que alguien sea capaz de congregar a todo el sector en torno a ese proyecto y, sobre todo, que en ese proyecto de definir cuál es el futuro del sistema de cuidados no se nos tiene que olvidar la voz más importante, y es la voz de las propias personas mayores. Hay que contar con los mayores para definir cuál es el sistema de cuidados que quieren y que queremos y que nos podemos permitir, y a partir de ahí, en base a los deseos y a las necesidades que surjan, debemos organizar tanto el ámbito profesional, el ámbito financiero, incluso el ámbito residencial o de diseño de las propias residencias. Creo que todo debe girar en torno a los mayores y debe ser su voz la que centralice este discurso. Muy bien, muchas gracias, Jesús, y sobre todo mucha suerte y mucho ánimo en este duro trance que estáis viviendo en vuestro sector, en primera línea, evidentemente, de pandemia, y que tengamos la suerte de que vaya remitiendo la enfermedad. Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y, sobre todo, por poder trasladar en Europa la voz de un sector. Gracias. Muchas gracias.